Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 38. Brasil disfrutó un buen tiempo de los favores del mercado internacional. No obstante, desde el pique encontró en África serios competidores. Hacia la década del 20, ya Ghana había conquistado el primer lugar. Los ingleses habían desarrollado la plantación de cacao en gran escala, con métodos modernos. En este país, que por entonces era colonia y se llamaba Costa de Oro, Brasil cayó al segundo lugar y años más tarde al tercero, como proveedor mundial de cacao. Pero hubo más de un periodo en que nadie hubiera podido creer que un destino mediocre aguardaba las tierras fértiles del sur de Bahía. Invictos todo a lo largo de la época colonial, los suelos multiplicaban los frutos. Los peones partían las bayas a golpes de facón. Juntaban los granos, los cargaban en los carros para que los burros los condujeran hasta las artesas. Y se hacía preciso talar cada vez más bosques, abrir nuevos claros, conquistar nuevas tierras a filo de machete y tiros de fusil. Nada sabían los peones de precios ni de mercados. Ni siquiera sabían quién gobernaba Brasil. Hasta no hace muchos años. Todavía se encontraban trabajadores de las facendas convencidos de que don Pedro II, el emperador, continuaba en el trono. Los amos del cacao se restregaban las manos. Ellos sí sabían o creían que sabían. El consumo del cacao aumentaba y con él aumentaban las cotizaciones y las ganancias. El puerto de Ilhéus, por donde se embarcaba casi todo el cacao, se llamaba la Reina del Sur. Y aunque hoy languidece, allí han quedado los sólidos palacetes que los fazendeiros amueblaron con fastuoso y pésimo gusto. Jorge Amado escribió varias novelas sobre el tema. Así recrea una etapa de alza de precios. Ilhéus y la zona del cacao nadaron en oro, se bañaron en champaña, durmieron con francesas llegadas de Río de Janeiro. En Trianon, el más chic de los cabarets de la ciudad, el coronel Maneca Dantas encendía cigarros con billetes de 500,000 reais, repitiendo el gesto de todos los fazendeiros ricos del país en las alzas anteriores del café, del caucho, del algodón y del azúcar. Con el alza de precios, la producción aumentaba. Luego los precios bajaban. La inestabilidad se hizo cada vez más estrepitosa y las tierras fueron cambiando de dueño. Empezó el tiempo de los millonarios mendigos. Los pioneros de las plantaciones cedían su sitio a los exportadores que se apoderaban ejecutando deudas de las tierras. En apenas 3 años, entre 1959 y 1961, por no poner más que un ejemplo, el precio internacional del cacao brasileño en almendras se redujo en una tercera parte. Posteriormente, la tendencia al alza de los precios no ha sido capaz de abrir, por cierto, las puertas de la esperanza. La CEPAL augura breve vida a la curva de ascenso. Los grandes consumidores de cacao, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Federal, Holanda, Francia, estimulan la competencia entre el cacao africano
y el que produce Brasil y Ecuador, para comer chocolate barato. Provocan así, disponiendo como disponen de los precios, periodos de depresión que lanzan a los caminos a los trabajadores que el cacao expulsa. Los desocupados buscan árboles bajo los cuales dormir y bananas verdes para engañar el estómago. No comen. Por cierto, los finos chocolates europeos que Brasil, tercer productor mundial de cacao, importa increíblemente desde Francia y desde Suiza. Los chocolates valen cada vez más. El cacao, en términos relativos, cada vez menos. Entre 1950 y 1960, las ventas de cacao de Ecuador aumentaron en más de un 30% en volumen, pero solo un 15% en valor. El 15% restante fue un regalo de Ecuador a los países ricos que en el mismo periodo le enviaron, a precios crecientes, sus productos industrializados. La economía ecuatoriana depende de las ventas de bananas, café y cacao. Tres alimentos duramente sometidos a la zozobra de los precios, desnutrición básica, y el país sufre uno de los índices de mortalidad más altos del mundo. Brazos baratos para el algodón. Brasil ocupa el cuarto lugar en el mundo como productor de algodón, México el quinto. En conjunto de América Latina proviene más de la quinta parte del algodón que la industria textil consume en el planeta entero. A fines del siglo XVIII, el algodón se había convertido en la materia prima más importante de los viveros industriales de Europa. Inglaterra multiplicó por 5 en 30 años sus compras de esta fibra natural. El uso de Arkwright inventó, al mismo tiempo que Watt patentaba su máquina de vapor, y la posterior creación del telar mecánico de Cartwright impulsaron con decisivo vigor la fabricación de tejidos y proporcionaron al algodón, planta nativa de América, mercados ávidos de ultramar. El puerto de San Luis de Maranhão, que había dormido una larga siesta tropical, apenas interrumpida por un par de navíos al año, fue bruscamente despertado por la euforia del algodón. Afluyeron los esclavos negros a las plantaciones del norte de Brasil, y entre 150 y 200 buques partían cada año de San Luis cargando 1 millón de libras de materia prima textil, mientras nacía el siglo pasado. La crisis de la economía minera proporcionaba al algodón mano de obra esclava en abundancia. Agotados el oro y los diamantes del sur, Brasil parecía resucitar en el norte. El puerto floreció. Produjo poetas en medida suficiente como para que se lo llamara la Atenas de Brasil. Pero el hambre llegó con la prosperidad. A la región de Maranhão, donde nadie se ocupaba ya de cultivar alimentos. En algunos periodos solo hubo arroz para comer. Como había empezado, esta historia terminó. El colapso llegó de súbito. La producción de algodón en gran escala en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, con tierras de mejor calidad y medios mecánicos para desgranar y enfardar el producto, abatió los precios a la tercera parte, y Brasil quedó fuera de competencia. Una nueva etapa de prosperidad se abrió a raíz de la Guerra de Secesión, que interrumpió los suministros